Hola, ¿cómo están? Aquí ya nuevamente reportándonos con todos ustedes para este nuevo episodio que creemos nuevamente, como cada sábado, traerá algo diferente y algo que entender mejor acerca de la mente suprema, obviamente, y que pues nos va a ayudar para seguir desarrollando nuestra vida y alcanzar aquellos propósitos que Dios ha determinado para nosotros. Pues aquí estamos los Jaras y sí, como dices, nuevamente asombrados, nuevamente instruidos por la mente suprema, nuevamente guiados hacia esa infinita sabiduría que es Él y nuevamente colocados en esos pensamientos que son más altos que los nuestros para poder vivir de una manera totalmente diferente a lo que a veces se piensa o es el común o es la cultura colectiva y poder de verdad ver el reino y entrar al reino, como lo dijo Jesús, y palpar esa realidad. Y bueno, el tema de hoy es también fascinante porque estamos pues guiados por él hablando de Génesis, no sabemos ni cómo caímos en eso. ¿Y por qué no hemos salido de ahí, no? Ajá. Pero bueno, seguimos porque esto está impresionantemente ah, asombroso. Sí, y es que, pues, de repente en nuestras charlas brotan todos estos temas y son así como, recién saliditos del horno, ¿no? No son cosas que tengamos por ahí escritas y las estamos sacando, como dicen en el argot de, de la enseñanza, haciendo un refrito, no, para nada, son cosas que van saliendo y que pues obviamente nos impulsan y nos llevan a quererlo compartir con todos ustedes. Y sí, hoy seguimos en Génesis. Ahora vamos a ver un aspecto muy interesante que a veces solo nos quedamos en la narrativa del pasado y creemos que como sucedió o como está escrito hace varios miles de años, pues creemos que se quedó allá esa narrativa y no la jalamos o no la traemos a nuestros tiempos, a nuestra actualidad. Pero es importante que entendamos por qué decimos o por qué se dice que Abba es pasado, presente y futuro. Es decir, para Abba no hay esa conjugación de tiempos. Él sigue siendo Abba eh, desde hace 3.000, 4.000 años, desde hace miles de años que fundó el sistema solar, el universo, la Tierra, etcétera, y, y pensamos que estas narrativas se quedaron en ese pasado, pero queremos decirles que Dios vive en un presente continuativo, es Así decir, es. para Él no pasa, no hay pasado, no hay futuro, Porque no hay tiempo. porque no hay tiempo para Él, obviamente, Él no Así está es, regido por así es, tiempo como así nosotros. es. Entonces necesitamos entender en nuestro tiempo actual, en nuestra época actual, en la era en la que estamos viviendo, cómo entender esto que está escrito en Génesis. Ok. Y me gusta mucho eso que dices porque eso lo vamos a amarrar con lo que hablamos en el episodio pasado de ahora seamos Ujú. luz. Ese seamos es un presente eterno, es un Claro, presente continuativo, porque de todo lo que él creó, como dijimos, que emerge de él, de su propia esencia, a todo eso él le dice, ahora seamos wow, un entendimiento, ahora seamos. Pero ese ahora nos marca esto que tú dices, no dice, hace tiempo fuimos o próximamente seremos, dice ahora.
porque Él es el eterno presente. Así es, sí. Entonces, y lo mismo se desprende al tema que vamos a hablar hoy, que es algo que también está ahí muy cerca de Génesis, los primeros capítulos, cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese es el tema de hoy. Hagamos al hombre. Otra vez, es el mismo, vamos a poner por principio, ¿no? Es el mismo modo de tiempo quiero decirlo entre comillas, sí, porque Él no vive en el tiempo, pero otra vez es un presente continuativo, es una acción permanente, sí, gracias. Es que Dios no hace algo y lo deja y no, o sea, y me encanta porque cuando vimos eso de ahora seamos los que vimos que Él está fusionado con todo lo que hizo y sobre todo con nosotros, ¿no? Que es lo mismo, o sea, que de lo que Él es, fuimos hechos en ese momento y seguimos siendo. Esto es lo mismo, o sea, cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, Él se está fusionando con el ser humano. Él se está fusionando con esta nueva forma que Él iba a diseñar y a tomar de sí mismo, la forma humana, ¿no? Porque la palabra hombre es humano, hagamos al humano, hombre, mujer, al humano, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y es que muchos nos quedamos con la enseñanza tradicional de que eso sucedió y ya, ¿no? Y se quedó, es decir, creó al ser humano, como dices, lo formó al ser humano, y ya es como una narrativa del pasado, pero necesitamos entender qué está pasando hoy, por ejemplo, con hagamos al ser humano. Porque obviamente ya existe la raza humana, ya está desarrollada, ya está en esta era cibernética, en fin, con todos los calificativos que se le puedan dar de estos tiempos. Entonces, ¿a qué se refiere entonces actualmente a hagamos al ser humano? Y esto es bien interesante porque Abba no ha dejado de estar haciendo, de estar creando al ser humano. Y no me refiero a los nuevos nacimientos de bebés y todo eso, o a las cuando se une un hombre y una mujer y engendran a los hijos. No me refiero a ese hagamos. Es que no fue eso. En esencia no fue eso. Cuando lo dijo. Exactamente. O cuando lo emanó. Entonces, vamos a explicar un poco lo que hace unos días o hace unas mañanas vino a nosotros en una plática que teníamos y tratar de sostenerlo, ¿no? Para que lo podamos vivir, porque es muy importante que hagamos. Hagamos. No está hablando con la Trinidad, como se dice, ¿no? O sea, ya vimos que eso no es. Es una interpretación. Uh-huh. Hagamos sigue en el mismo contexto de seamos. Así es. Ajá. Hagamos, y más que lo dice, lo explica, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahora, ¿por qué habla en plural? Porque todo lo que ya existía era Él mismo. Tenía su esencia. Claro. Tenía su ser. Entonces Él está hablando consigo mismo, pero ahora ya, voy a decirlo así, ahora Él ya tiene diferentes formas de vida. Ajá. Él es la vida y ahora ya había animales, ya la vida ya era en forma de un animal, la vida ya era en forma de vegetación, la vida ya era en forma de agua, exacto. Entonces, Él está tan fusionado con su creación, la mente suprema, totalmente involucrado, que dice, hagamos. Él no dijo, pues ya ahí está el mar, pues órale, ponte a trabajar y para que haya peces y produce peces y... No, hagamos. Ahora hagamos al hombre. Y la primera parte que dice a nuestra imagen y semejanza es porque igual, o sea,
en todo lo que ya había creado, que ya era toda la creación, Así es. ¿no? Ya era todo lo que hoy conocemos y que yo creo que más cosas, no sé. En todo eso ya estaban partes de él, Así es, sí. que a su vez, fíjate qué fuerte, forman parte del ser humano. Ajá. Ajá, porque lo que había en la tierra, como vimos, la tierra, el polvo negrito. Minerales. Ajá, eso es parte de nosotros, Así de es, eso sí. estamos formados. Así es. El agua, de eso estamos Así formados. es. La luz, la energía, de eso estamos formados. Así es. Entonces, el orden, lo que vimos también, exactamente. el entendimiento, esa capacidad de reconocerlo a él, viviéndonos a nosotros, eso ya estaba creado. Fíjate, cómo somos parte de toda la creación, o sea, y por eso él dice también que el hombre iba a gobernar, no se refería, voy a poner estatutos como la Cámara de Diputados y voy a establecer que así sean las cosas, no, gobernar es que estamos tan fusionados con la misma creación, nada más con el hecho de que todos tenemos vida, así es. Ya nada más con eso, tenemos la vida como esencia todos, todo lo que existe, toda la creación, y eso nos hace una misma cosa. Esencia. Ajá. Entonces, a eso le está hablando. Así mismo ya formado en otras formas, perdón por la expresión incorrecta, pero a él mismo ya expresado en maneras distintas, pero es él mismo y está diciendo, ahora de todo esto que ya emané, de todas estas formas distintas, de todos estos minerales, nutrientes, oxígeno, luz, rayos del sol, todo esto hagamos al hombre. Al ser humano. Al ser humano. Wow. Y es que esto es impresionante porque siempre nos quedamos con esta idea de imagen y semejanza y no la podemos como procesar en nuestra mente esa imagen y esa semejanza. Y de repente nos vamos al hecho de que él, Abba se personifica en el Mesías, en Jesús, y entonces tomamos esa referencia, ¿no? Y sí, pero no. ¿Me explico? Sí, nuestra referencia es Cristo, pero actualmente, pues Cristo ya no tiene un cuerpo, ya está en el cielo, ya regresó a su divinidad completa. En fin, ese es otro tema, no nos vamos a meter en dónde está y cómo está. Es decir, ¿cómo es ahora? Hagamos a nuestra imagen y semejanza. En la actualidad, en pleno siglo XXI, ¿cómo es que seguimos siendo o estamos siendo formados a la imagen y semejanza de Abba? Esto es muy, muy importante porque nos va a ayudar a entender los procesos que vivimos. Porque ¿por qué dijo a nuestra imagen y semejanza? Y esto es muy, muy importante y muy interesante porque más adelantito la narrativa de Génesis 1:26, por ahí es donde comienza esta ilustración. Habla de otra cosa, pero ahorita, en este punto de imágenes y semejanza, estábamos platicando y decíamos, ¿qué es lo que nos da esa forma diariamente? ¿Qué es lo que nos hace ser a esa imagen diariamente? ¿Me explico? ¿Qué es lo que nos hace semejantes? ¿Qué es lo que nos hace semejantes? ¿Por qué actualmente ese término, así como seamos luz, en ese mismo contexto, cómo es que ahora seguimos siendo formados por Abba? Y esto es muy interesante. Seguimos siendo, hagamos. Ajá. Seguimos siendo hechos a su imagen y semejanza. En ese momento, vamos a decir momento, ¿no? Claro. Que no había tiempo, pero en ese acontecimiento fue eso, fue el principio, fue de todo esto que yo ya emané, hagamos. Sí.
y entonces se forma, o él forma, ¿no? Al humano. Al humano, ¿no? exactamente. Físicamente. Físicamente. Y también dice que insufla en su nariz Así es. su vida. Y ahí está ya la vida. La Entonces, vida, sí. eso es lo primero de su semejanza. Así es. Que él es la vida y todos tenemos vida. Así es. Pero el ser humano la tiene de una manera muy especial, con la capacidad de reconocerlo, con la capacidad de fusionarse completamente con la mente suprema. Entonces, eso es una parte de su semejanza. Así es. Pero después, a lo largo de toda la humanidad, y como tú dices, hablemos de nuestra vida diaria, vengámonos desde allá hasta acá. Hasta acá. Ajá, porque siempre ha sido hagamos. Hagamos, sí. Eso es permanente. Y entonces ahora, ¿en qué formas, de qué maneras seguimos siendo hagamos, ¿no? Creo que una es, por ejemplo, cuando podemos despertar a esa conciencia de que somos la esencia de Abba, de la mente suprema. Sí. Cuando él da esa revelación, sigue haciendo, sigue en el hagamos, sigue en el a su imagen y semejanza. Así es. Es que la imagen precisamente representa lo que él es. Así es. ¿Me explico? Pero entonces todo el ser humano representa quién es él. Claro. Me explico, independientemente de sus creencias y sus culturas y sus conflictos, el ser humano representa, porque allá en ese, como dices, en ese acontecimiento la proyección no era todo lo que conocemos hasta ahora de las cosas problemáticas que acarrea el ser humano. Abba pensó otra cosa. Y bueno, ya sabemos lo que ha sucedido y lo que seguirá sucediendo. Pero en esencia tenemos esa manifestación, ese mostrar quién es Abba. Claro. Entonces, esa semejanza, esa imagen, como estamos hablando, pues somos los seres humanos, que se va manifestando cuando nosotros vamos teniendo una conciencia de quién es él. Así es, y eso es su imagen. Esa es su imagen. Su imagen es la vida. Así por es. ejemplo, ¿no? Sí. La vida que todos portamos, la Así vida. La semejanza, esa palabra a veces se entiende como, ay, pues ahí medio me parezco. Ajá, no, sí. no. O perdón, lo asemejamos a los padres y los hijos, ¿no? Uh-huh. Pero va mucho más allá. Pues tiene un poquito que ver en cuanto a genética, ¿no? Pues sí. Semejanza es que tenemos la misma esencia. Así es. Que tenemos la misma capacidad de ser. Así es. Que Él nos ha dado. Se dice semejanza porque no somos infinitos, no, como Él, pero tenemos la semejanza de que es su misma esencia así viviéndonos, y entonces pensamos como Él piensa, sentimos como Él siente, y esa es la semejanza. Así es. Entonces, por eso estamos diciendo aquí que ese hagamos es continuo. Así es. Porque cuando vivimos una situación, por ejemplo, una situación determinada donde, no sé, puede presentarse algo que nos dé miedo, que nos genere preocupación, que nos genere... ahí tenemos esa capacidad, y esto es ser luz, por eso también seguimos siendo luz. Tenemos el entendimiento ahí para decir, a ver, ¿en dónde me voy a parar? ¿En el miedo? ¿En la incertidumbre? ¿O en mi esencia, que es Dios mismo, para escuchar su dirección, para saber hacia dónde va todo esto? Y en esas cosas de la vida diaria que parecieran tragedia o que parecieran problemas, y que ya mucho hemos dicho que no hay nada malo y que todo es para bien, aquí está otra vez. Es el hagamos. Así es. ¿Por qué? Porque esas situaciones te dan la oportunidad y nos dan la oportunidad de ser transformados en un área más. Yo me imagino que cuando
a lo mejor él ve en mí un área que todavía siento no tanta confianza Ujú. en mis decisiones, por Sí, ejemplo. Entonces él dice, hagamos esta área de Adriana a nuestra imagen así y a es, nuestra semejanza. así Y es. entonces me permite vivir una lección de vida maravillosa, difícil, sí, así como que me la paso en vacaciones, no, A veces dolorosa, a veces dolorosa, pero con el entendimiento de que Él está diciendo, hagamos esta hagamos. área a mi imagen, a nuestra semejanza. Y es que esto es bien profundo porque si nosotros logramos meternos en este hagamos, cualquier circunstancia que estemos viviendo, vamos a encontrar el propósito. Aunque a veces es inentendible, el hagamos sigue operando en Así cada es. persona, el hagamos sigue funcionando en cada persona y no ha dejado de estarnos haciendo a esa semejanza, Así a es. esa imagen. Las circunstancias que podemos estar atravesando o podamos atravesar en algún momento o que hayamos atravesado para nosotros, ha sido siempre ese hagamos. Como decías, hagamos a Jara a nuestra imagen y semejanza mediante esta circunstancia que está viviendo ahorita, Uh-huh. favorable o contraria. Entre Pero comillas, contraria, ¿no? exactamente. Uh-huh. A mí no me gusta decir malas, sino pues a veces nos favorece y a veces no nos favorece. Entonces, entre comillas, claro. Entonces, en esta situación, el hagamos está en plena operación, en plena ebullición, Así es. porque está desarrollando en mí eso que es a semejanza y que es la imagen de él. Porque, como dices, para él no hay tragedias, Así es, ¿no? para él no hay problemas. Entonces, las circunstancias que afectan mis emociones, eh, son precisamente para entender que ese hagamos está operando 100% en Así cada es. uno de nosotros y si nosotros logramos meternos en este hagamos, vamos a poder superar las circunstancias que estemos viviendo. Duras o fáciles, no sé. Y esa es la clave, fíjate, lo que dijiste, si logramos meternos, es decir, si por medio de esto Dios nos despierta a esa realidad o de alguna manera, ¿no? Él lo hace, porque ese es el punto, ese es el meollo, Sí, porque cuando enfrentamos algo, si no tenemos la armonía con la mente suprema y no hemos aprendido a entender que todo es para bien, así es. ajá, porque eso es lo que la mente suprema hace, solo bien. Sí, Entonces, si yo no estoy en esa armonía, no me puedo meter a una circunstancia que me está a mi carne, a mis emociones, a las emociones, ajá, sí. me está alterando, no me puedo meter. Y entonces, ¿a dónde me meto? A mi ego, a mi pasado, a las experiencias que he vivido antes. Y que esta experiencia que estoy viviendo ahorita no tiene nada que ver con lo que he vivido antes, pero yo lo relaciono porque no tengo otra referencia para reaccionar. Así es, sí. Entonces, ¿a dónde me meto? Pues igual al temor, a lo que vi, cómo reaccionaban las personas con las que yo me rodeaba cuando empecé a tener registros, ¿no? Así En mi es. mente, donde fui creciendo, al entorno que me formó, entre comillas lo digo, en mi infancia a lo mejor, a eso me meto, a las experiencias del pasado Sí. que ya no tienen ningún efecto, que ya no son lo mismo que estoy viviendo, que no tienen nada que ver con este momento de mi Con el vida. actual. Ajá. Sin embargo, por no estar consciente de este hagamos y de este seamos Así luz, es. yo a donde me voy corriendo es a la cueva oscura.
al pasado. Así es. A lo que me genera inseguridad, a lo que me genera temor. Y fíjate, es bien fuerte porque podemos ser personas todos, bien honestas y decir, sí, yo confío en el Señor, yo sé que Él nos ha ayudado, lo hemos visto, lo hemos palpado en alguna circunstancia en el pasado. Sin embargo, si no tenemos esa armonía con la mente suprema, voy a correr a la cueva oscura. Sí, decías, nos escondemos. Así es. Nos escondemos en las emociones porque creo que mayormente la vida del ser humano está guiada por estas emociones. Es decir, si yo estoy en un punto de alegría o de felicidad alto, estoy bien emocionalmente, ¿no? Y te sientes bien y todo lo ves padre y todo, ¿no? Pero entro a la tristeza o viene esta emoción de tristeza. O miedo. Miedo, dolor, y entonces cambio. Y qué tremendo es eso. Porque entonces ahí nos estamos escondiendo o nos estamos refugiando, como decías, en esos episodios del pasado que de alguna manera nos definieron y están ahí agazapados y no nos dan la oportunidad o no nos dejan meternos a hagamos. Así es, a esta nueva hechura que Dios está trayendo por medio de esta situación. Por medio de esa circunstancia. Así es. Entonces, yo creo que si agarramos nuestras emociones, todas, y las metemos o las escondemos, ya no en el ego, sino en la imagen y la semejanza de Abba, creo que vamos a poder entender muchísimo más cualquier circunstancia que podamos vivir o estemos viviendo. ¿Y cómo metemos nuestras emociones a esa realidad de hagamos? Pues mira, esto que dices me conecta con la otra parte de lo que vamos a hablar hoy, porque inmediatamente después de que Abba dice hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, viene algo bien fuerte, porque entonces da, digamos, el medio por el cual meternos a hagamos, que es y los bendijo Dios. Wow. Y los bendijo Dios en su, digamos, traducción más simple o cercana, simple, es que Dios nos dio la capacidad de poder vivir en su voluntad. Wow. ¿Me explico? Sí. Entonces, y los bendijo, significa eso, de una manera más comprimida, digamos, nos dio la capacidad de vivir dentro de la voluntad de Abba, de la voluntad de Dios. Y esa capacidad consiste en derramó o estableció su favor, sí. Estableció su gracia, estableció su fidelidad, estableció lo que Él es. Su gracia. En el hombre. Su justicia. Exacto, sí. Lo establece, eso es bendecir, eso es capacitar. Así es. Establece lo que Él es, o sea, se revela, lo muestra y dice, mira lo que soy, para que de eso vivas, para que en eso vivas, para que en eso te vayas convirtiendo, porque esa es mi imagen. Así es. La fidelidad, la gracia, la justicia, esa es mi imagen. Así es. Entonces, en eso te vas a ir convirtiendo. Totalmente. Entonces, una circunstancia, lejos de dañarme, es para que yo pueda tener esa revelación o palpar esa bendición que está operando, ese favor, esa capacidad, esa fidelidad, esa bondad, ese amor, yo lo puedo palpar si, como tú dices, me meto al hagamos. Así es. Y no al pasado, no a la cueva oscura. Así es. Sino a decir, a ver, aquí estoy, no, esto se sale de mis manos completamente y qué bueno, porque digo, yo no lo haría muy bien que digamos. Pero aquí estoy y ahora, por tu gracia, méteme al atributo o a la faceta
que tú quieres hacer, Así es. que tú quieres formar en mí en este momento. Sí, sí, que tú quieres meterme a esa forma, a esa identidad que tú quieres para mí. Así es. Por eso la parte y los bendijo va mucho más allá de un simple término, porque inmediatamente después entra, y fíjense la secuencia, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que ya explicamos esto. Luego dice, y los bendijo Dios. Entonces nos da la capacidad, ¿no? Se derrama, se da. Y entonces dice, para que se multipliquen y fructifiquen. Y gobiernen. Wow. Es impresionante porque estas tres etapas o estas tres formas que Dios da son impresionantes. Primero es multiplicarse. Y esto va mucho más allá de el tener hijos. Engendrar hijos biológicos. ¿Me explico? Claro. La multiplicación puede ser de muchísimas maneras, pero ya con el entendimiento de que estamos dentro de él, hagamos su imagen y su semejanza, y dentro de él y los bendijo. Y es que sabes qué? Que en la vida de Adán y Eva, que antes del conocimiento, eso se ve. Así es. El hagamos. Sí. Porque primero pasa esto, los bendice, después ahí está el hagamos, multiplíquense. Ahí está el hagamos, fructifiquen. Sí. Ahí está el hagamos, ahora gobiernen. Ahí está el hagamos, ahora vivan aquí. Claro. Ahora vengo a emanar a ustedes lo que soy. Ahí está el hagamos. Hagamos, sí. Y es permanente. Y es que la multiplicación tiene que ser en base a este hagamos. Claro. No puede ser desde nuestra oscuridad o desde nuestro ego. Desde ahí no nos podemos multiplicar. No. Nos tenemos que multiplicar y los bendijo Dios. Con el entendimiento de que todo lo que vamos a vivir, tenemos la capacidad de vivirlo porque es la voluntad de Dios. Así es. Aunque parezca muy duro, pero les repito, no sabemos el final de la historia todavía. Y necesitamos entender, porque hay muchos ejemplos en la Biblia en donde pareciera que no es la voluntad de Dios, pero al final llegamos a esa conclusión, ¿no? Así es. Dolorosa, triste, lo que sea, pero al final siempre se llega. El mismo Señor Jesucristo dijo, no quiero que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Entonces, bueno, viene la parte de fructificar. Entonces ya vimos la multiplicación, ¿no? Nos multiplicamos desde el hagamos. Ahora, ¿qué es la fructificación? Y tiene que ser desde el hagamos, porque la fructificación tiene que ver con esa transmisión genética para que los que vienen más adelante tengan las mismas capacidades que nosotros hemos ido desarrollando y ellos puedan desarrollar sus capacidades dentro del hagamos. Claro. ¿Me explico? Porque la fructificación es eso. Si tú sacas una semilla de cualquier fruta, tiene las mismas características siempre. Y entonces se va a reproducir y va a fructificar la misma genética. No va a ser diferente. Claro. Entonces, así es. La fructificación es esa, ¿no? Wow. Que nos vamos a ir, digamos, multiplicando de la misma forma, pero desde el hagamos. Desde la genética. Desde la genética. De la imagen y la semejanza. Exactamente. Eso es un hecho. No nos podemos fructificar desde la oscuridad, como decías, desde esa cueva en la que desde ahí no nos podemos fructificar. Y es que es bien fuerte porque sobre todo las personas que tienen hijos, ¿no? Sí. Es bien fuerte esto, porque ahí ya en el fructificar sí entra lo de tener hijos y aparte otras cosas, pero sí es cierto, o sea, porque tú fructificas en tu hijo lo que vives. Así es. Del hagamos o de la cueva, porque te van viendo, van registrando cómo se reacciona
en determinada circunstancia, van registrando cómo vives en la fidelidad de Dios o en el miedo, etcétera, y es bien fuerte. Y es que lo dice la Biblia, ¿no? Que se reproducen según su especie. Así es. Entonces, ¿qué vamos a reproducir? Todo se reproduce según su especie. Entonces, ¿qué vamos a reproducir? ¿O qué estamos reproduciendo? Por eso es muy importante que entendamos que el hagamos es actual. Así es. Estamos ahora en ese punto y ahí podemos nosotros reproducirnos o desde ahí podemos reproducirnos. Claro. Su imagen y su semejanza. Y entender que la vida es maravillosa porque en cada circunstancia nos da la oportunidad de seguir siendo hechos a su imagen y a su semejanza. Así es. Sí. De eso se trata la vida. Así es. No se trata de tragedias, no se trata de, pues ahora a ver cómo le hago, no se trata de, no. Logros. Ajá, no, se trata de que ese hagamos sigue operando y es mi vida diaria. Es mi diario vivir. Y entonces puedo caminar en esa confianza, en ese reposo, en esa dependencia. Total. De decir, sé que esto no determina mi vida eterna, no determina tu fidelidad, no corta tu favor, no corta tu bendición. Esto es un hagamos que ha venido a mi vida y que yo quiero entender y que yo quiero seguir siendo luz y que quiero seguir siendo formado a tu imagen y a tu semejanza por medio de esta situación. Así es, esas situaciones no cortan esa semejanza. No, al contrario. Le van dando un poquito de más forma y de más carácter, ¿no? Y bueno, por último, gobierne. Esa es otra cosa, ¿no? Ese es dentro del hagamos a la imagen y semejanza está qué tipo de gobierno se está estableciendo, qué formas de gobierno se están estableciendo. Si las mías desde esa oscuridad, es decir, desde esas experiencias que me marcaron, desde ahí estoy gobernando o estoy gobernando desde, y los bendijo Dios. Y desde el hagamos. Y desde el hagamos, ¿no? Desde cómo estoy gobernando, principalmente mis emociones, principalmente mis reacciones, cómo las estoy gobernando, cómo las estoy canalizando, si desde esa oscuridad o desde esa luz. Así es. De la que hablábamos también la vez pasada y en este episodio que hemos estado mencionando. Entonces el gobierno que nos da Abba o que nos da Dios es precisamente para hacerlo desde el hagamos. Y es que el gobernar tiene un poquito la connotación de leudar. Así es. Leudar. Sí, tenemos que leudar. Y te das cuenta, ¿no? Cómo, por ejemplo, en tu casa, qué ambiente se genera. Así es. Cuando viene una situación y gobiernas desde la cueva, qué ambiente se genera en los demás. O si gobiernas desde el hagamos, qué ambiente se genera. Exactamente. O sea, el gobernar es que nos dio esa capacidad de influenciar. Así es. Lo que está a nuestro alrededor. Eso es gobernar. Entonces, imagínate qué fuerte que se presenta una situación y como dices, qué importante es analizar desde dónde estoy gobernando. Y es que lo que dices está en el Nuevo Testamento cuando dice que un poquito de levadura leuda toda la masa y ese proceso ya no se puede interrumpir. Ya no se detiene. Entonces, si nosotros gobernamos desde el hagamos, el proceso de ese gobierno ya no se va a poder parar. No para. Se va a seguir extiende y extiende y extiende y extiende. Así es, porque se va volviendo tu forma de vida. Exactamente. Y la transmites. Claro, sí, claro. ¿Me explico? Claro. Por eso cuando Abba le dice a Eva que con dolor iba a parir, ves que le estaba diciendo, ¿qué dolor? Que ahora vas a producir seres humanos desde esa forma de pensar. Pero bueno, tenemos la oportunidad, gracias a que la gracia está con nosotros, y podernos meter en ese hagamos. Así es. Continuo,
día a día, momento a momento, y poder avanzar hacia donde Dios quiera llevarnos. Gracias a que hemos sido bendecidos. Así es. Y somos bendecidos. Así es. Llenos de su favor, llenos de su gracia, llenos de su bondad. Cada día, cada instante, cada circunstancia viene llena de lo que Él es. Metámonos, halagamos mediante y los bendijo Dios. Así es. Y de esta manera vamos a ir superando las situaciones que vamos enfrentando. Pues nuevamente gracias y estamos pendientes para el próximo episodio a ver qué traemos para ustedes. Cuídense.